El capítulo número 5 de los dedicados al podcast llega gracias a KG Constructora. Diseñamos y construimos espacios que inspiran. Vero Cosmetic, invierte en ti, sin culpa. Y Coworking, Oficinas Estatera, tu oficina en Valledupar, cuando la necesites. Hoy en Los Dedicados tenemos un invitado que ha vivido varias vidas en una sola. Su ejercicio sacerdotal realmente fue muy importante. Hoy es coach, escritor y conferencista. Su historia es una mezcla de fe, transformación y visión emprendedora. Bienvenido, Juanca Mendoza. Bienvenido, Juanca, ¿cómo te sientes? Carlos, un piacere, como dicen en italiano, un placer. Y quiero hablar contigo, como decía en la presentación, de esa faceta tuya como escritor, como tallerista, como conferencista. Yo soy muy tímido, casi no me da miedo Sí. hablar en público, mi timidez no me deja. Entonces yo dije, vocación. ¿Quién quiere hablar? De una alcé la mano y dije, vocación, no tengo el concepto seguro, pero sí más o menos un ejemplo. Sí. ¿Qué pasó? ¿O había una persona quizás que dijiste voy a atreverme a vivir una experiencia afectiva con ella? Decía, somos seres humanos de carne y hueso, pata y pescuezo. Juanca Mendoza, bienvenido, Juanca, ¿cómo te sientes? Carlos, un piacere, como dicen en italiano, un placer. Por supuesto, yo soy Juanca Mendoza y estoy convencido que con Dios, con Cristo se ríe, se sufre, se canta, se baila. Goza. Ese soy yo, Juanca Mendoza, y con Cristo la vida es mucho más sabrosa. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿no, Juan? Por supuesto, estoy dispuesto hoy a todo. A todo. No, Juan, primero que todo, pues honrados nosotros de que hayas aceptado la invitación. Y quiero hablar contigo, como decía en la presentación, de esa faceta tuya como escritor, como tallerista, como conferencista. Todo esto que estás manejando con el coaching, pero quiero comenzar con algo. Quiero que nos regresemos unos añitos antes, no muchos, a tu infancia y esas circunstancias, Juan, que te acompañaron para descubrir esa vocación sacerdotal. ¿Cuál fue ese entorno familiar y cuál era ese entorno de vida que estabas viviendo en ese momento? Bueno, a mí también me honra estar aquí cuando ustedes empezaron a hacer el promocional de Los Dedicados, el podcast. Hubo mucha conexión, una vibra. Yo creo que somos seres energéticos y ustedes transmiten eso, una muy buena energía. Y yo lo visualicé, dije, quiero estar en ese lugar. Y para mí hoy pues es motivo inmenso de alegría y decirle a todas las personas que puedan ver esto, que los sueños se cumplen, que se hacen realidad. Yo soñé estar en este escenario y hoy estoy aquí, o sea, es algo realmente maravilloso. Ahora retrocedo en el tiempo, que el ser humano tiene esa capacidad en su imaginación, de que aunque estamos en un tiempo presente, podemos viajar al pasado. Era aproximadamente el año 1999, en mi natal Vadillo, Cesar, corregimiento de Valledupar, y un grupo de seminaristas llegó al salón de clases, yo hacía 8º grado, y empezaron a hablar de la vocación, y preguntaron, ¿qué es eso de vocación? Yo soy muy tímido, casi no me da miedo hablar en público, mi timidez no me deja. Entonces yo dije, vocación. ¿Quién quiere hablar? De una alcé la mano y dije, vocación, no tengo el concepto seguro, pero sí más o menos un ejemplo. Es como lo que le gusta a una persona hacer. Entonces los chicos, eran ambos seminaristas, dicen, bueno, si quieren saber más de la vocación, vengan hoy en la tarde que les vamos a explicar en qué consiste. Yo, siendo estudiante de 8º grado, tenía 2 grandes pasiones, una el estudio y otra el fútbol. Luego aprendí a distinguir que cuando Dios llama, porque vocación es llamado, siempre hay que dejar algo o renunciar a algo para adherirse a algo nuevo. Entonces yo dije, ¿qué hago? La convivencia, el encuentro con los seminaristas que van a hablar de la vocación, es a las 2:30 de la tarde. Tengo que dar estudios dirigidos a otros chicos. Siendo yo estudiante, ya hacía las veces de profesor. ¿En qué colegio estabas ahí? Antonio Enrique Díaz Martínez, de Vadillo. En Vadillo, okay. Sí, soy nativo de allá. Y es curioso porque más adelante en la entrevista vamos a ver cosas maravillosas como Dios va hilando derecho en renglones que son torcidos. Y lo otro era, tengo que ir a practicar fútbol para que me metan en los partidos ya oficiales. Pero se me prendió el bombillo y dije, vamos a descartar. Y empecé a utilizar como esa inteligencia humana, la razón, y digo, el estudio dirigido depende de mí porque yo soy el que lo doy. Le puedo decir, muchachos, hoy no puedo. Y la práctica no dependía de mí, pero dije, no, voy a ir y después iré.
pero estos muchachos seminaristas que vienen de Valledupar solo van a estar esta tarde, no tendré acceso a ellos nuevamente. Y ese razonamiento me llevó a estar en el lugar correcto, en el lugar indicado, y ahí empiezan a hablarme de la vocación. Leen un texto bíblico de Jeremías capítulo 1, versículo 4, donde Dios llama al profeta Jeremías y le dice: mira, yo te he consagrado desde antes que tú nacieras, en el vientre de tu madre te conocía y te consagré, y te nombré profeta de las naciones, a donde yo te mande tú irás, y lo que yo te diga eso tú dirás. Porque cuando Dios llama al profeta, él dice: Señor, pero yo no sé expresarme, yo apenas soy un muchacho. O sea, presenta oposición o resistencia. Muy curiosamente, cuando leen el texto bíblico, en ese momento Carlos Arturo Rengifo, que era seminarista, luego el padre Rengifo, que ya murió, pregunta: ¿qué les gustó del texto? Yo dije: no, a mí me gustó esta parte, que él es un muchacho y que quiere seguir a Dios, pero tiene miedo. A mí me pasa igual, yo quisiera saber más de Dios, pero aquí en Vadillo el sacerdote, eso fue en el año 99, venía 2 o 3 veces al año a hacer las fiestas patronales, a dar las misas, etcétera, y yo estaba como con esa curiosidad de saber más de Dios. Además que algún suceso que me marcó mucho fue la muerte de mi papá, cuando yo tenía 1 año y 2 meses, y yo le reclamaba mucho a Dios y le pedía explicaciones el por qué mi padre muere cuando yo más lo necesito. Y cada vez que yo pensaba en eso me causaba mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces yo estaba como en una lucha con Dios y quería saber más de Dios. Ese pensamiento te acompañó durante toda la infancia. Me acompañó hasta parte de la adolescencia, precisamente allí cuando empiezo a acercarme más a las cosas de Dios. Porque este seminarista luego me dice, toma las palabras que Dios usó para hablar al profeta Jeremías. Y me dice: mira, así como Dios le dijo a Jeremías que no tengas miedo, que es un muchacho, hoy yo te digo: Juan, no tengas miedo, porque Dios va a hacer en ti cosas maravillosas. Donde Dios te mande, tú irás, y lo que Dios te diga, tú dirás. Yo me fié de esa palabra, no sabía que eso significaba que iba a empezar un camino a la vida sacerdotal, solo era una curiosidad de conocer más de Dios. Y sobre esa marcha, luego 1 vez al mes, teníamos que viajar a Pueblo Bello a convivencias de preparación vocacional. Ahí poco a poco nos van hablando de, existe una vocación llamada vida sacerdotal y que tendría de luego unas implicaciones que yo en un adolescente, 13, 14 años, no alcanzaba a dimensionar todo lo que eso significaba. Pero era como un fuego que ardía. Cuando veo ese fuego recuerdo que ardía en mi corazón y algo se encendió y experimentaba una atracción fuertísima. O sea, la vocación es un llamado. Algo me llamaba a seguir esa voz, esa persona que estaba escondida allí, y era la presencia de Dios que me estaba llamando. Pero yo me fui y empecé a hacer ese recorrido, y 1 vez al mes tenía que subir a Pueblo Bello, y a veces no tenía recursos porque mi padre muere a la edad de cuando yo tengo 1 año y 2 meses, mi mamá queda viuda, 26 años, 4 hijos, somos una familia pobre, pero muy unidos, trabajadores. Vendía empanada, vendíamos chismecitos, hacíamos chance, lotería. Entonces yo necesitaba dinero para ir allá. Eran 50,000 pesos que tenía que recoger al mes para pagar los pasajes de Vadillo a Valledupar, Valledupar Pueblo Bello, ida y vuelta. ¿Qué hacía yo? Muy recursivamente, cuando ya decido continuar ese caminar, iba por los billares, recogía los potes de cerveza, los pangaba, a veces los vendía, a veces cogía y limpiaba solares, o sea, lotes que estaban enmontados, y lo que me pagaban con eso reunía para irme hacia Pueblo Bello a descubrir qué era eso de la vocación. Alguna vez, en Vadillo, pues, hay mucho el cultivo del arroz, no había transporte, y me fui, recuerdo, que eran como las 3, 4 de la tarde, en un camión full de arroz, lleno de los bultos de arroz recién agarrados del cultivo, y yo iba entre los bultos de arroz y el techito, ahí me acomodé. O sea, recordarlo me produce nostalgia y gran satisfacción, porque me costó muchísimo, o sea, hacer todo ese recorrido, luché mucho por empezar esa vida vocacional, y ya luego, en el año 2001, después de 2 años de preparación, siempre 1 vez al mes, preparándome, nos mandaban luego a hacer misiones vocacionales, iba con seminaristas, ya empecé a perfilarme como un futuro sacerdote. Entonces ya empecé a comprender que eso de la vocación podía ser para la vida consagrada, en la vida sacerdotal o religiosa, o también para la vida matrimonial. Ahí cambiaron los escenarios, porque yo lo que pensaba inicialmente era casarme a los 25 años, tener mi esposa, tener mis hijos. Quería ser científico, estudiar ciencia como Manuel Quimpat Arroyo, hacer un gran aporte a la humanidad. Siempre me ha atraído mucho el tema de la verdad, del conocimiento, de la búsqueda de la sabiduría. Pero a mí
Yo digo que Dios me enamoró. Y cuando tú estás enamorado, tú estás bajo un efecto estás como idiotizado. O sea, de hecho el enamoramiento lo describen como un proceso bioquímico que nubla la razón. Entonces Dios me sedujo tanto. Te enajenó mentalmente. Me enajenó mentalmente que yo dije, no, yo no tengo que ver con nada. Yo no me voy a casar. Yo no voy a tener hijos. Yo quiero ser el sacerdote y venga lo que venga, voy a luchar y me voy a preparar. Y después de 2 años de preparación, ingreso al seminario Juan Pablo II de la diócesis de Valledupar, seminario menor, porque todavía no era bachiller. Entonces hago 10º grado y 11º grado. Ingreso a los 15 años de edad, a los 16 me gradúo, y cuando presento las pruebas ICFES, hoy pruebas Saber 11, vaya sorpresa. O sea, cosecho lo que venía cultivando. Y una vez nos trajeron aquí a la Secretaría de Educación Departamental a que los estudiantes habláramos y pidiéramos que nos nombraran los profesores. Y era el Día del Estudiante y venimos a Valledupar a hacer una protesta. Y una periodista me hace la entrevista. Yo era un niño tal vez de 11, 12 años y te cuento que yo hablaba, era para de Telecaribe, pim, 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 con esa fluidez. Y ella al final me dice, oiga, usted debería ser comunicador. Entonces, creo que cuando tú tienes un don y luego lo cultivas, lo desarrollas, tarde o temprano va a manifestar sus frutos. Entonces, creo que he ido cultivando poco a poco y de manera casi que disciplinada y juiciosa el ser comunicador. No descarto la posibilidad más adelante de estudiarlo de manera formal y pulir todavía mucho más esas habilidades comunicativas. Entonces lo que pasó ahí fue, te decía Carlos, que me enfrenté a una nueva decisión de ¿qué hago? O sea, ya hago una segunda prueba. ¿Me devuelvo, me voy por la universidad o continúo aquí? Te sentí algo de presión. ¿Qué hice? Oré. Así como en aquel momento yo dije, lo más lógico es esto. O sea, esta gente se va hoy. Las clases las das tú. El deporte mañana vendrá otra vez. En este momento no fue tanto lo lógico, sino que acudí más a la fe, a la espiritualidad. Entonces me fui a la capilla y oré. Y le pedí a Dios que me mostrara, que me iluminara. Porque desde el punto de vista racional, lo más lógico y promisorio era que yo estudiara una carrera de éxito y de dinero. Completamente. Como sacerdote yo no iba a tener la posibilidad de ser un hombre millonario o tener muchos bienes. Estaba más unido a la riqueza espiritual y de otro tipo. Y en oración yo sentí mucha paz. Y dije, esta paz para mí es sinónimo de gozo y felicidad. Y me la juego toda por esto. Entonces renuncié a aquellas becas y continuó mi carrera hacia el sacerdocio. ¿Tu mamá qué te dijo en esa decisión? Uy, no. Mi mamá cuando yo iba a entrar al seminario fue la más férrea opositora. Me decía, hijo, no te vayas. Como tú no vas a tener hijos, no voy a conocer los nietos, vas a perder el apellido. Mira que tienes 3 hermanas, tú eres el único hijo varón. Luego, cuando ya entro al seminario, empieza mi mamá a sacar pecho, porque muchas madres sienten admiración y cierta envidia sana. Mi mamá se llama Judith Vázquez. Uy, Judith, pero qué afortunada eres. Tienes un hijo seminarista, mira, vas a tener un hijo sacerdote. Entonces ya la arepa se volteó. Ni se te ocurra echar para atrás. Ya antes se empieza a idealizar a tu hijo que va a ser el sacerdote, porque de una u otra forma hay un nuevo estilo de vida y una injerencia en la sociedad y vas a ser un líder, vas a tener un poder. De las madres, ¿qué madre no va a querer el éxito de poder y autoridad? Poder y autoridad, imagínate todo lo que, ya como seminarista. Luego el año 2012, entro en el 2001 y me ordeno sacerdote en el año 2012. Fueron 12 años de estudio. Estudié 2 años en el menor, 10 y 11. Luego 3 años filosofía, van 5. 4 años teología, ya van 9. Hago 2 años de práctica, van 11. Y ya un último año, que soy diácono, que me ordeno diácono, finalmente me ordeno sacerdote. Entonces viene una tercera decisión fuerte. O sea, ¿te ordenas o no te ordenas? En ese momento hubo una crisis que muchos sacerdotes dejaron el ministerio, dejaron de ejercer su sacerdocio y se salieron, se casaron, se retiraron, se fueron del país. Eso sucedió aquí en la diócesis de Valledupar. Entonces los que veníamos detrás, como que se detuvo la mirada, ¿qué tal que este fenómeno vaya a pasar igual y se replique? Que los ordenemos y a los 2, 3 años se vayan. Entonces hubo como mucho temor y se detuvo casi una ordenación de promoción automática. Pensemos bien si están maduros, si es la decisión adecuada. Y éramos un grupo cuando empezamos de 15 estudiantes y después de 10, 12 años quedamos solamente 3.
3 sacerdotes nos ordenamos. O sea, comenzaron a estudiar 15. De la promoción de De la nosotros, porque promoción. cada año van a una promoción diferente. Exactamente. O sea, a primer año de filosofía. Son 3 años de filosofía y 4 de teología. Esos estudios se homologan en universidades católicas por el tema del concordato entre el Estado colombiano y el Estado vaticano. Existe esa posibilidad de homologar los estudios eclesiásticos. Ya luego tú sacas tu licenciatura, sea en filosofía o sea en teología. Tus O sea, dudas, Juan. ¿Hubo duda de tu parte? No hablemos del grupo, sino de ti como estudiante. Bueno, yo estuve siempre muy convencido. Dudaba mucho de que fuera capaz de vivir el don del celibato. O sea, el celibato es una gracia de Dios y es un don. Y explico lo que significa celibato. Es una opción de vida en la cual tú te privas de una vida sexualmente activa, por decirlo así. No solo sexualidad en términos generales, sino de una pareja, de ejercer tu genitalidad. Y se nos pide desde la Iglesia Católica Occidental que para estar más consagrados a Dios, tener más disponibilidad de tiempo, hay toda una argumentación espiritual que te termina convenciendo y dices, sí, yo creo que puedo. Y con ese enamoramiento tú crees que vas a poder. Pero cuando yo iba y salía del entorno, que era mi nicho protector, la burbuja, que era estar internado en el seminario, era relativamente llevadero, pues mi don de celibato. Estudiaba, hacía deporte, dormía bien, comía bien, estaba como enfocado. No habían distractores. Es correcto, aparte de tu mente, porque es que tu mente no hay paredes para la imaginación. Cuando tú estás en un internado y tienes un deseo, el deseo biológico es biológico y puedes tal vez verte una película o en esa exploración de adolescente de tu sexualidad, conociéndote a ti mismo, viendo todo el desarrollo. Mis dudas entraban cuando yo salía del seminario y ya te enfrentabas, imagínate, Al mundo. yo que era un chico antes de entrar al seminario, que me gustaba no solo uno, sino 2 y 3, y era muy enamorador y parlanchín, y tal vez no soy el hombre agraciado físicamente Brad Pitt y Tom Cruise, pero muy seguro de mí, o sea, tengo lo mío. Ajá. Y sabía entrar y conquistar, y ahora no estaba coqueteando cuando me iba de misión, pero mi misma personalidad era como un imán que atraía. Entonces Propiciaba. correcto, entonces siempre había la chica que, ay, pero mira, tú me gusta, y yo, no, mira, tú también, pero yo tengo otras metas, yo quiero ser sacerdote. Entonces siempre era como en pausa poniendo eso. Y ahí eran mis dudas, decía, mierda, ¿será que voy a poder? Que tal y como sea sacerdote, empiece yo a fallar y no voy a poder. Entonces, pero de resto yo estaba convencido que de parte de Dios había en mí un llamado a servirle a Él. A ser sacerdote. Correcto, a ser sacerdote. Que tal vez en otro lugar del mundo, con otras circunstancias, como entre los católicos orientales, si hubiese nacido en Rusia, en Ucrania, en Grecia, ellos allá tienen un proceso diferente. Allá los sacerdotes tienen la opción de que mientras estudian en el seminario, pueden discernir al final, o sea, distinguir si quieren estar casados y ser sacerdotes o quieren estar solteros en su sacerdocio. Esto no pasa en la Iglesia Católica Occidental. Entonces yo soy sensato y digo, no, yo creí que podía vivirlo. Ya luego más adelante, eso será otro momento para contar, me doy cuenta que esas luchas y dudas que tuve en mis años de seminarista luego me perseguían en los 10 años que ejercí el sacerdocio, que no era tan fácil como yo creía que iba a poder ser 100% el hombre fiel a los votos que había hecho con la mejor intención del mundo, pero que luego experimentaba que no podía igual. Que tenías una parte humana. Totalmente, porque a veces la gente piensa que el sacerdote es un superhéroe, que es un ser humano, o un superhumano, un Superman. Entonces yo a veces le decía a los compañeros, a nosotros nos ven como Superman, pero tenemos nuestra kriptonita. Tenemos lo que nos debilita, y pues mi kriptonita, sí, eso, el género femenino. O sea, veía y decía, Dios mío, creo que no puedo. O sea, siento una atracción natural hacia una mujer y quisiera tener una novia, una esposa, unos hijos. Entonces, no sé si el término sea reprimía, más que reprimir, intentaba canalizar ese deseo a través de la oración, del deporte, de la espiritualidad, de la misma misión y el voto que había hecho de la consagración. Y de todo lo demás también que te daba el ejercicio sacerdotal. Entonces ya también yo decía, y tal vez no me adhería al sacerdocio por la búsqueda de protagonismo o de poder, porque como expliqué anteriormente, pude haber sido protagonista en otra área de la sociedad, como ingeniero. De hecho, una vez me aplicaron un test psicológico profesional y entre las opciones de carrera una casilla, o sea, me descubrieron que tengo inteligencias múltiples.
Y de hecho lo hablamos un día. En la preentrevista Y que digo, se no, hace. este Carlos es un duro que tiene conocimiento de todo también, y me pareció escuchar a un psicólogo. Entonces, en la entrevista aquella del test psicológico me decía que yo podía estudiar cualquier carrera, o sea, que era fin. Obviamente, unas las iba a desarrollar más que otras, pero si me lo disponía, podía ser médico, ingeniero, abogado. Tendría que encontrar un perfil más definido para sacar el máximo potencial. Entonces, esa realidad del sacerdocio, de tú decir, mierda, y ahora qué tal que yo renuncie a esto y dejo lo otro. O sea, no había como el temor a que si de pronto en algún momento de mi vida tenía que ponerle pausa a este estilo de vida y decir, ahora me muero de hambre, ¿qué va a pasar con Juanca Mendoza? O sea, nunca tuve ese miedo de tomar una decisión y decir, ya. ¿Qué nos enseñaron en el seminario? Que una vez que nos ordenáramos sacerdote, nada ni nadie nos podía quitar eso, porque es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Tanto así que se enseña desde la teología católica, eres sacerdote eterno según el rito Melquisedec. Un funcionario es distinto, tú vas y cumples una función, desempeñas un rol, pero esto es más una vocación, algo inherente y está en lo profundo de tu ser, o sea, se queda impregnado en ti para siempre. Yo pongo la metáfora del músico. Un músico podrá cambiar de conjunto, pero no deja de ser músico. Y algo similar me pasó a mí. Exactamente. Juan, y en esos momentos o en esos 10 años que transcurrieron de ejercicio sacerdotal, y quiero ser muy respetuoso con claro, esa expresión que me enseñaste, porque finalmente tú sigues siendo sacerdote. Sí, sí. Y aunque más mucha adelante gente lo vas a explicar. Sí, incluso me he encontrado, Carlos, perdón, con gente que me dice, tú no eres sacerdote. ¿Cuál es tu afán por decir que eres sacerdote? Si ya tú no eres sacerdote, tú dejaste de ser sacerdote. Entonces yo entro en conflicto porque me gusta mucho la academia y digo, ven acá. Entonces, si a mí me enseñaron durante 12 años que si yo me ordenaba sacerdote iba a ser sacerdote para siempre y luego dejo ya de ejercer las funciones sacerdotales, ya no soy sacerdote. O sea, de que hay algo que no concuerda. O te enseñan una mentira, o es verdad lo que tú estás defendiendo. Que tu ser sacerdotal no está ligado al hecho que no estés en una parroquia ejerciéndola. Tanto así que hay casos de sacerdotes que se retiran del ejercicio sacerdotal, están 4, 5, hasta 10 años por fuera, incluso algunos tienen vida de pareja, luego se separan, y al tiempo tocan las puertas de nuevo de la Iglesia Católica y dicen, miren, yo viví esto, lo otro, pero quiero volver a ejercer el sacerdocio. A ejercer. No es que el obispo viene y lo ordena de nuevo. No. Si tenía una suspensión, le levantan la suspensión y le reactivan sus funciones sacerdotales. Otra cosa es que yo no puedo coger y hacer una misa públicamente, o venga, reunamos a toda la gente y voy y predico dentro de un templo y voy y me pongo a confesar, porque yo renuncié libremente a cesar, o sea, a cesar, a parar en esas funciones. Pero el ser sacerdotal que Dios me dio, yo estoy convencido que es para siempre. Porque de hecho, antes de que empezáramos la entrevista que hicimos, orar. Ahí hay un sacerdote, hay un hombre de fe que todo lo que hace lo encomienda a Dios. Hoy, en la vida nueva que estoy llevando, Dios sigue siendo el origen, el centro y el fin de mi existencia. Yo no dejé el sacerdocio de ejercerlo para convertirme en un mundano pagano y renegar de Dios, sino para decir al mundo y a la iglesia, puedo vivir mi sacerdocio ahora desde la familia. Como encontramos ejemplos de testimonios bíblicos, como el apóstol Pedro, que es el primer papa de la Iglesia Católica y tenía una pareja, porque dice la Biblia que Jesús fue y sanó a su suegra. Pero el apóstol Pablo no tenía pareja. O sea que siempre hubo en el cristianismo dos maneras de vivir el sacerdocio. O los hombres célibes, solteros, o los hombres que estaban casados. Pero a ti no te hace más sacerdote, el ejercicio, menos sacerdote, el que tengas o no una pareja. Porque entonces, ¿cómo se entiende que hasta el siglo XVI en la Iglesia Católica los papas, los obispos, sacerdotes celebraban misa, tenían esposa y tenían hijos? Entonces todas las misas celebradas de esa época eran inválidas. O sea, fue una mentira aquello, era una verdad. Entonces, si algo es verdad hoy, no puede ser mentira mañana. Entonces, ¿entiendes un poquito por qué yo? Claro que sí. Al principio empezaba como a explicarlo todo, al final dije, yo no tengo que estarle explicando a todo el mundo que si soy, que si no lo soy, porque es muy difícil cuando está el imaginario colectivo de que tú eres sacerdote porque ejerces en una parroquia o porque andas con un traje sacerdotal. Pero finalmente, Juan, porque yo lo aprendí contigo, claro. No se trata de convencer, sino también tu derecho. Es correcto, de hablarlo, porque te nace hacerlo. Si la otra persona lo tome como lo quiera tomar, si avala o no, pues tu argumento finalmente. Juan,
En esa parte, ya cuando nos encontramos en La esa transición. decisión, exactamente, en ese momento de decidir, voy a abandonar el ejercicio Uf. sacerdotal, quiero preguntarte, porque quizás ya te lo habrán preguntado muchas veces, Sí. ¿qué pasó? ¿O había una persona quizás que dijiste, voy a atreverme a vivir una experiencia afectiva con ella? ¿Cuál fue el principal punto para tomar esa decisión? Bueno, nos metimos a un tema que toca fibras. Yo estaba en Italia y tal vez estoy seguro en el mejor momento de mi carrera eclesiástica, por decirlo así. El señor obispo Oscar José Vélez Izaza, para el que solo tengo palabras de gratitud, me había elegido para estudiar teología bíblica. La teología bíblica es una ciencia de la fe que tiene una actividad crítica, que implica acercarte al texto bíblico original en hebreo del Antiguo Testamento y griego del Nuevo. Viviendo allá en Italia, muchas cosas las pude redimensionar y reevaluar de mi vida, de esos 10 años de ejercicio sacerdotal y de esos 12 años de estudio, donde los miedos e indecisiones que me acompañaron en los 12 años, si podía o no ser completamente fiel al voto que había hecho de permanecer solo por una causa, lo podía vivir el resto de la vida. Luego esos 10 años también de sacerdocio, yo no puedo decir que fui el 100% impecable. Cometí muchos errores, pero fueron más los aciertos, gracias a Dios. Y creo que eso también hoy habla a mi favor, porque me presenté así, frágil, vulnerable. Jocosamente decía, somos seres humanos de carne y hueso, pata y pescuezo. Y ponía el ejemplo del micrófono. Decía, mira, el micrófono es un instrumento para transmitir, es un canal. Yo soy el mensajero, pero Cristo es el mensaje. Aunque yo un día, por X y razones o motivos, diga no, continúo predicando de esta manera y viviré mi vida de otra manera, Cristo sigue siendo Cristo y su verdad va a ser siempre inmutable. Y esa decisión no fue fácil. Fueron 7 noches que yo no podía dormir, que eran las 2, 3 de la mañana y yo pensaba y pensaba y pensaba en tomar esa decisión. Pero no fue una decisión que surgió de repente, sino que en mis 12 años de formación en el seminario, antes de llegar a la ordenación sacerdotal, yo me lo planteaba. Durante los 10 años que ejercí el sacerdocio también me lo llegué a plantear. Solo que no hubo como ya la cereza del pastel que dijera, es el momento. No hubo la cereza del pastel. Estando en Roma, ya yo reflexiono todo y digo, sí, claro, no era una mujer la que me traía muchas, pero tenía que al final tomar una decisión. Pero decir que venía construyendo algo específico, ¿no? O sea, había la atracción, el gusto, pero intentaba también cohibirme o canalizar todas esas energías. Estudiando la teología bíblica, redescubro también la dimensión del significado de la mujer en la Biblia. O sea, se dice exerken ekdop panim panim, significa ayuda idónea, adecuada, que está al lado tuyo, delante de ti. La que tiene la capacidad de complementar tu vida, pero también de ser tu polo tierra, porque te habla a los ojos. Y hoy, con la persona que estoy construyendo una nueva vida, veo que es así. O sea, se ha convertido en mi ayuda idónea, adecuada. Pero no es que yo me salí por ella, me salgo por mí mismo. Esa cruz no se la puedo dar a una persona, porque ay, si las cosas no se dan, entonces hacerla sentir culpable. Mira, te saliste, dejaste el sacerdocio por mí, ahora yo te fallé, no nos entendimos. No, porque es que es una decisión muy importante. Yo no puedo dar el control de mis emociones a alguien. Toma, tú decides. No, yo fui muy consciente de que quería enfrentar mi vida de otra manera. Interesante que tú decías, Juanca, que ha vivido muchas vidas en una vida. Y mira, ahora tenía que empezar a asumir la vida de otra forma, en la cual me hice consciente que iba a tener muchos encuentros y desencuentros, que iba a perder cosas y que iba a ganar también nuevos elementos. Tanto así que una vez que ya abandono el ministerio, hablo con el señor obispo y le digo, Monseñor, yo siento que no puedo continuar porque voy a ser muy incoherente. Ya he hecho cosas que en mi ser y parecer no están bien. Quedarme dentro del sacerdocio, ejercerlo 1 o 2 años más, cuando mi mente ya está a estar fuera, es aprovecharme de la iglesia y construir tal vez un patrimonio, y una vez que lo tenga, como dice uno, pollo el burro y me voy. Entonces, ahí hubo mucha luz en mi vida de sensatez. Y de honestidad. Y creo que también desde el punto de vista racional, casi que perverso, algunos dirías, pero qué bobo fuiste. Te hubieras quedado tranquilo, guardabas tus pesitos
y después decía, me voy, y me voy con mis ahorros. Juan, y en esa transición de dejar de hacer el ejercicio sacerdotal y ya pasar a ser un civil más, ¿cuál fue el principal o el primer desafío al cual te enfrentaste? Ya hablar personalmente con mi obispo, que era la autoridad inmediata, quien me había ordenado sacerdote, quien había depositado una confianza, unos sueños, una ilusión en mí, en Juan Carlos Mendoza, al enviarlo a estudiar a Italia, a que se preparara y viniera pues con todos los pergaminos para dar clase a los futuros sacerdotes de Valledupar. Y pues claro, imagínate, como cuando tienes que enfrentar a tu papá y le dices a tu papá, vea papá, voy a cambiar de carrera, supongamos. O decidí que ya no es así, sino de otra manera. Yo recién llegué, le escribí, le dije, quiero verlo. Él estaba un poquito enfermo. Me dicen jocosamente algunos amigos sacerdotes, Juanca casi mata al obispo con esa noticia que tú le vas a dar así. ¿Recuerdas esa conversación, Juan? Sí, claro, todos los días. Hasta que finalmente, como a los 8 días, yo llegué el 8 de octubre del 2022, y a los 8 días él me da la entrevista ya personal. Entonces yo voy, hablo con él, me recibe. Yo en Italia le dije, Monseñor, vea, ni siquiera le consulté, fue decisión tomada. Las 7 noches aquellas que no dormía, escribía todas las noches en las madrugadas y ahí me da pie para un nuevo libro en algún momento. Y yo le puse de título a las reflexiones, Il arte de ricominciare, que significa en italiano el arte de recomenzar. Re significa volver a y comenzar, empezar. Entonces, cuando yo tengo la decisión, le digo, Monseñor, yo me voy a ir a Colombia. O sea, no le dije, ¿será que puedo? No, le dije, tengo que ir de entrada. No tenía ni para los pasajes, busqué, toqué puertas, me fiaron los pasajes, estoy pagando los 2.000 euros que me dieron unos hermanos de España donde yo iba a pasar vacaciones y dijeron, Juanca, entendemos y comprendemos tu lucha, lo más importante aquí es tu salud emocional y que puedas encontrarte contigo mismo y encontrar a Dios en eso que estás buscando, encontrar la voluntad de Dios. Me vengo ya, le digo, Monseñor, yo allá le termino de contar las cosas, solo quiero que me acoja como un papá que escucha a su hijo que necesita un abrazo, etc. Llegué, me abrazó, me acogió, bueno, Juan Carlos, cuéntame. Y ya presentía. Claro, ya yo le había dicho que me iba a retirar, sino que allá le daba los motivos. O sea, ya él sabía que yo me venía a dejar el sacerdocio. Pienso que como un padre tendrá la ilusión de que yo me echará para atrás. Pero no, una vez que esté aquí, de pronto piensa... Lo que algunos yo le decían, diga, claro, algunos decían, pensar. No, a Juanca le quedó grande los estudios. Y no fue por estudio, toda la vida he estudiado y me gusta. O Juan Carlos, no sé, cambió de parecer, es inestable. No fue una inestabilidad. Porque mis luchas venían todo el tiempo. Es un momento de mi vida especial de iluminación, lo veo así, donde me encuentro con la palabra de Dios y veo que no hay ninguna oposición en que yo pueda ser sacerdote y a la vez tener un esposo, unos hijos. Y alguien dirá de pronto alguno, pero tú lo sabías antes de sacerdote. Sí, yo sabía, pero es que no tenía otra opción, porque es que la única opción que te ofrece el sacerdocio católico es que tienes que estar solo. Opción es capacidad de elegir. Aquí no. Entonces aquí eliges ¿qué? Elijo dejar el sacerdocio y elijo casarme, porque aquí hay una incompatibilidad entre ser sacerdote y estar casado, lo cual bíblicamente no es, porque en 1 Timoteo 3:12 dice que el obispo sea marido de una sola mujer, que el presbítero también. O sea, hay toda una tradición dentro de la Iglesia Católica en donde se constata que el celibato no es un dogma de fe, no es una imposición, no es que Dios te esté mandando a ser célibe, sino que es una disciplina eclesiástica sujeta de cambio. Puede que dentro de 20, 30, 40, 50 años se diga los sacerdotes, así como los diáconos permanentes, pueden casarse también. Yo comprendo eso y digo, o me quedo esperando que pasen los 50 años y tengo 86 y ya estoy cansado, o tomo una decisión y vivo mi sacerdocio de otra manera, pido la dispensa sacerdotal de los votos que hice y espero que me la den y me caso. Ya no tendré 6 sacramentos, sino 7, porque además del sacerdocio tendré el matrimonio. Y estoy en eso. Entonces yo le dije a Monseñor, me retiro fundamentalmente por esto, porque creo y considero que ni quiero ni puedo vivir el celibato. Quiero tener una vida diferente en la que pueda amar y ser amado específicamente por una persona y construir un hogar, una familia y seguir sirviéndole a Dios desde la familia. Él me dice, yo te veo muy seguro, comprendo tu decisión, no la comparto, me duele muchísimo, pero te apoyo. Ánimo, fuerza,
adelante. Le dije, solicito inmediatamente la dispensa. Me dijo, no, espérate un tiempo, porque tal vez está la ilusión de que fuera una emoción, un sentimiento pasajero. Algo transitorio. Y en octubre, es correcto, en octubre voy a cumplir 3 años. Y creo que ese tiempo juega a mi favor, porque le he demostrado a la iglesia que mi decisión es razonada, pensada, orada, y estoy 100% convencido. E incluso, si dado la peor de las circunstancias, que con la pareja que hoy estoy construyendo un hogar y de la cual me siento seguro, por X y motivo, las cosas no se den y tengamos que separarnos, tomar caminos distintos, Juan Carlos Mendoza no está contemplando retornar a ponerse la sotana, deme una parroquia y vengamos y soy célibe. No, porque no quiero ni dejar mi vida con ella, que es mi ayuda idónea adecuada, ni tampoco quiero volver al altar, porque sé que allá, volviendo al altar, me voy a enamorar y me voy a esconder. O sea, yo quiero, siento, necesito en mi vida una mujer, una ayuda idónea adecuada. Y con esto no estoy cometiendo ningún pecado, y con esto estoy siendo 100% natural y creyendo en lo que las Sagradas Escrituras nos han manifestado, que Dios quiere la unidad del hombre y de la mujer. Y a algunos hombres y mujeres especiales les da dones particulares, como es el don de estar solo, el don del celibato. Y son célibes, están solos en cuanto que están unidos a Dios de manera espiritual y se unen a una causa, la causa del reino de los cielos. Hombres que trabajan en un apostolado, que construyen colegios, que sirven a los pobres, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo nada en contra del celibato. Sé que es un don de Dios y que siempre estará presente en la Iglesia Católica. Juan, ya en esta nueva vida, donde ya no estás dando la misa, exactamente, ya no hay un ejercicio sacerdotal. ¿Cuáles comenzaron a ser tus principales ingresos económicos? ¿Cómo me ganaba la papa? Finalmente ya dejaste de ser también un empleado. Correcto. ¿Qué te pusiste a hacer? Bueno, mira, como sacerdote en ejercicio, nosotros somos profesionales de la fe, porque estudiamos filosofía y teología. Entonces, todo sacerdote normalmente tiene su licenciatura, trabaja como capellán en colegio, o dado el caso, si hay convenios entre la curia y la gobernación, puede llegar a ser coordinador o rector de escuelas. Yo viví todo eso, fui rector de colegio, capellán del SENA, capellán del Colegio Colombo Inglés. Vivía de mi sueldo como docente o como coordinador o rector, pero también de los ingresos que entraban a la parroquia a través de ofrendas, donaciones de los fieles por sacramentos o por diezmos. Y se dividía en 3 partes, el diezmo 50% a un fondo común que maneja el obispo y el otro 25% entre la parroquia para los gastos de la parroquia, agua, luz, gas, servicio y tus gastos personales. Yo no dimensioné. Sí pensaba que de pronto un día me podía llegar a retirar, pero no dimensioné prepararme económicamente para eso. No, los ahorros que tenía los gasté en venirme, en comprar cosas y ya no tenía prácticamente cómo sobrevivir, pero algo sí me sostuvo y es la fe. Yo le dije a Dios, Dios mío, yo no sé para dónde tú me vas a llevar, pero sí sé con quién voy. Voy de tu mano, como Abraham el patriarca, que no sabía para dónde iba, pero sí con quién iba. Y esto fue suficiente. Y dije, bueno, Señor, preparado estoy para vivir ahora de otra manera y también ganarme la vida con dignidad. Porque yo no creo en la suerte, yo creo en la preparación y la oportunidad. Estás preparado y hay una oportunidad, esa convergencia es la suerte. Entonces, cuando llego el 8 de octubre del 2022, tengo que empezar a hacer mi hoja de vida, a buscar, y dije, lo primero que podría hacer es tocar las puertas en los colegios. Ya se está cerrando el año, a lo mejor encuentro algo. Y un amigo sacerdote también que se había retirado me dijo, Juanca, llégate a la Secretaría de Educación Municipal, ahí hay una vacante en el Colegio Nacional Operena, porque hay un profesor que está enfermo y están buscando un licenciado en filosofía, educación religiosa, ética y valores, que pueda hacer esa incapacidad. Yo dije, de una, y era para mí, Dios lo tenía ahí. Entonces Dios de una me respaldó. Y dije, es que yo no me voy a morir de hambre, porque a mí Dios no me ama, porque sea el sacerdote, el abogado, el cura, el ingeniero, porque soy su hijo. Con amor eterno te he amado y por eso te he reservado mi favor, dice Dios a través del profeta Jeremías. Ese profeta mismo que me habló allá en el 99, que me motivó a seguir al Señor, ahora el mismo profeta me motivaba a seguir a Dios, pero de otra manera. Ya no
en el ejercicio del sacerdocio de forma tradicional, sino vivir mi sacerdocio ahora de una manera diferente. Exacto. Un poco parecido a lo que le ocurrió al Padre Linero, guardando las proporciones. Tanto así que él canta un vallenato, voy a vivir mi vida de otra manera, y habla de esa experiencia de querer tener una familia. Yo cuando estaba en Italia le hablé, le dije, Padre, me está pasando esto. Me dijo, Juanca, yo pasé por esa situación, ora mucho, confía en el Señor, enfócate en Jesús, que Él te va a respaldar. Pasaste entonces a ser directamente profesor. Sí, nombrado. Ahí fue una provisionalidad, una vacante prácticamente de incapacidad. Ok. Y también hubo una persona, Sandra Rincones, que ella es la directora de la IPS Santa Elena, a la que saludo y mi especial afecto y gratitud porque me abrió las puertas de su empresa. Yo en el ejercicio sacerdotal había hecho intervenciones de coaching allá. Y dije, mira Sandra, yo estoy en esto, tomé esta decisión, quiero ser coherente. Juanca, esta es tu casa. Y me dio un contrato de prestación de servicio para hacer el COAD del apoyo de inteligencia emocional y espiritual de su IPS. Ahí trabajé desde octubre del 2022 hasta marzo del 2023. Paralelo, trabajaba como docente en la mañana en el Colegio Loperena. Luego, el 13 de febrero del 2023, en mi pueblo Vadillo, en ese mismo colegio del que yo salí, Antonio Enrique Díaz Martínez, que fue fundado entre los líderes por mi padre también, William Enrique Mendoza Guerra, se da una vacante de profesor de filosofía, ética, religión, y yo estoy preparado. Entonces mira que no es suerte, estaba preparado, estaban buscando una oportunidad. El profesor que tenían que nombrar tenía que ser nativo, porque somos una zona afro, yo estoy censado y reconocido como afro, y dije, aquí están las cosas, derechito es, blanco es, gallina lo pone, pan, verdecito y nos gusta el aguacate. Y dije, aquí toqué las puertas, me postulé, se hizo el debido trámite, y en este momento estoy nombrado desde el 13 de febrero del 2023 como docente de aula en provisionalidad, vacancia definitiva en zona afro. O sea, tengo un fuero que me protege. Cuando hubo concursos a nivel nacional, los provisionales que salieron nosotros no nos tocan, porque tenemos una jurisdicción especial. De una empecé a estudiar mi maestría y mi especialidad. Me llené de deudas, dificultades y demás, y tuve que empezar a hacer otras actividades complementarias a mi ejercicio docente, porque tenía deudas por pagar que las había adquirido antes. Y en mi pueblo hay un emprendimiento de venta de pasteles, pero nadie le había dado nombre a esos pasteles y son muy sabrosos. Y yo dije, venga acá, yo no los preparo, pero en la línea del emprendedor soy el comisionista. Digo, me voy a ganar una comisión por distribuir los pasteles, por promocionarlo y demás. Una entrada. Y en esa jocosidad, claro, yo digo, no, tanta gente que me conoce y querrán apoyarme. Le dije, pasteles 7B, buenos, bonitos, baratos, vadilleros, bilingües y bailadores. Ven, adquiérelos de masa con cerdo, de masa con pollo, de arroz con cerdo, de arroz con pollo. Escríbenos, llama al número que aparece en pantalla, pim, por Instagram, por Facebook, por todas las redes sociales. Y te digo, mira, que la primera tanda de pasteles en el año 2023, entre enero y febrero, el primer pedido fueron 500 pasteles a 10,000 pesos. Y dije, wow. Obviamente no me ganaba todo eso, mi comisión, pero generaba un ingreso que con eso podía pagar el teléfono o pagar un servicio de la luz, del agua, del gas, y más cuando ya yo empecé a construir una relación afectiva amorosa con la idea de poder irnos a vivir juntos. Entonces digo, no, si tú quieres sostener un hogar tienes que trabajar y responder, eres el hombre, la cabeza. Y un día tuve un suceso bastante fuerte de esa transición. Estoy en el despacho de uno de los funcionarios de la gobernación, Secretaría de Educación departamental, y entonces empiezo a ofrecer pasteles, la gente me agarraba, y alguien hizo un comentario bastante fuerte e hiriente que lo recuerdo y siento dolor de nuevo. Él dijo más o menos como, uy, no, padre, pero usted sí que no pensó bien las cosas. ¿Cómo va a dejar de ser sacerdote para quedar vendiendo pasteles? Mira, yo respiré profundo para aplicar inteligencia emocional, porque sentí rabia, sentí frustración, sentí inconformidad. Primero, no conoce mi historia, no sabe que yo estaba trabajando como docente y era algo complementario. Y aún así. Y ahí viene lo segundo. Y si no estuviese trabajando como docente, el trabajo no es deshonra. Entonces toda la gente que hace comidas para alimentar a otro, o sea, es menos digna del que trabaja en un computador
Entonces me pareció un comentario hiriente, desobligante, desacertado, que me dio rabia, pero lo supe manejar. Le dije, a mí me cuesta mucho quedarme callado y no replicar. Y le dije, mira, estás equivocado. Primero, el trabajo no es deshonra. Jesús de Nazaret, el gran maestro de la humanidad, fue carpintero y por eso no es menor persona. Y cuando mi madre nos levantó a todos vendiendo empanadas y trabajando, las mujeres humildes que preparan estos pasteles a través de la difusión mía de la venta de pasteles en Valledupar, ellas garantizan la compra y la venta de sus pasteles. Entonces, por favor, sé más cuidadoso en lo que tú comentas. O sea, yo lo confronté a la persona, inspirado en aquel texto bíblico que dice Jesús un día, cuando él está hablando delante del Sanedrín, el sacerdote, y alguien viene y lo cachetea, y Jesús dice, si en algo he dicho mal, dime en qué, y si no, ¿por qué me golpeas? Eso sería el derecho a la legítima defensa. No siempre tenemos que estar nosotros ahí agachando la cabeza porque sí. Jesús dice, sean mansos, no mensos, de no hay que ser mensos. Y creo que a la persona no le quedaron más ganas de hacer ese tipo de comentarios, por lo menos no en mi presencia. Ojalá Y la ñapa, perdón, al final terminó comprando los pasteles. Bueno, finalmente la venta se hizo. Se hizo la venta. Vendedor nato, ya vendo. Juan, hablas mucho de lectura, pero también hay una parte muy tuya que es la escritura. Y precisamente aquí tengo unos libros escritos por ti. Sí. Te los quiero pasar. Claro. Para que tú mejor que nadie, pues me hables de ellos. Claro. Bueno, mira, estos dos libros los escribí en mi ejercicio sacerdotal. Este es el primer capítulo de este libro. Son 230 páginas. En el año, yo venía escribiendo desde la época antes de entrar al seminario, escribía. Durante la época del seminario seguí escribiendo mucho. Llegó el año 2012, me ordenó sacerdote, sigo escribiendo. O sea que estos dos libros, la compilación de 33 temas diferentes, narrados de diferentes estilos. Algunos son historias, otros son ficción con realidad, otros son artículos, otros son ensayos. En total son 33. Y hay más de 15 años de experiencia de escritura aquí. O sea, no es cualquier libro hecho de un totazo de 2-3 meses, sino que compilé. Este se llama 12 relatos poéticos y entrañables, que son 12 historias, y 12 por los 12 apóstoles, pero también 12 por los 12 meses del año. Aquí son 12 testimonios inspiradores, 12 historias que son narradas con poesía, con belleza. Este se llama Inevitables Reflexiones, Faro de Razón y Fe. Yo tenía el libro completo, pero no tenía el recurso para publicarlo todo, entonces publiqué el capítulo 1 como libro. Este libro tiene un valor de 30,000 pesos. Están disponibles los 3 libros. Sí, lo pueden contactar. Ahí vamos ¿Doy a mi anotar. número o después lo daremos? No, ahí lo vamos a anotar. Perfecto, en la listo. pantalla baja del... Inevitables Reflexiones, Faros de Razón y Fe. Inevitables porque llegaron las reflexiones en un momento especial. Por ejemplo, recuerdo una que está en la página 193, que se llama Tómate tu espacio, dame de tu tiempo. Le pregunté al tiempo, mirándole a los ojos, en silencio y en secreto, ¿qué es el tiempo? Y él me respondió, ni yo mismo sé quién soy, solo sé que el ayer ya pasó, el hoy, dice, el mañana no ha llegado y el hoy fácilmente se va de las manos. Quise detenerlo, tomarle una foto al tiempo, inmovilizarlo para la perpetuidad, pero que va, no hubo espacio y tampoco tiempo. Y allí pasaron los días y las horas, desperté del sueño y le pregunté dónde estaba su hermano gemelo. Y él me dice, Juan, es el espacio. Y me contó una historia que se llama Los 3 últimos deseos de Alejandro Magno. Y aquí yo plasmo en esas 33 historias, una de esas es cuando el emperador Alejandro Magno, antes de morir, dice que él quiere que los mejores médicos del imperio lleven su féretro, su cuerpo en los hombros. Que las manos vayan libres, aleteadas por el viento y lo lleven desnudo. Y tercero, dice que los tesoros conquistados hicieran con ellos, metales, piedras preciosas, un camino, y sobre ese camino la gente pisoteara y caminara rumbo al cementerio. Los generales preocupados preguntan, ¿qué significan estos deseos? Y él responde, primero, que los mejores médicos y científicos del imperio lleven mi cuerpo muerto en sus hombros para que sepan que ante la muerte no tienen el poder de curar. Segundo, quiero ir desnudo para que la gente que asista a mi funeral y conozca esta historia en el tiempo descubra que desnudo nacemos y desnudo morimos. Y tercero, sepan que los bienes aquí conquistados aquí permanecen.
Y allí yo elaboro una reflexión en torno a esa historia sobre el tiempo y el espacio. Y digo que uno de los mayores tesoros que poseemos es el tiempo y el espacio. Que cuando das una porción de tiempo a alguien, le estás dando una parte de tu vida que ya nunca volverá. De hecho, este podcast tiene un límite de tiempo. Y a veces vivimos corriendo y nos hemos hecho casi que esclavos del tiempo y del afán. Y todo tiene que ser ya y rápido, que el reel dure 30 segundos, que sea. Y estamos perdiendo la posibilidad de disfrutar el tiempo y descubrirlo como un aliado, no como un enemigo. Que así como existe la limitación del tiempo, yo creo, estoy convencido que debe haber una eternidad, algo trascendente. Entonces, este libro, F de fe, A de alfa, R de razón y O de omega, es un ser humano que se está preguntando el horizonte vertical de su existencia, cómo llegar a ese puerto ansiado de la felicidad. Todos necesitamos un faro que nos ilumine para tomar buenas decisiones. Aquí en este libro lo que van a encontrar es una riqueza literaria, histórica, filosófica, teológica, sobre inteligencia emocional y espiritual. Pero eso es faro, porque el faro ilumina. Y lo que quiero es eso, iluminar. Y último, que no lo habías agarrado. Sí, se llama Meca. Ajá. Es la continuación, esta es una trilogía. Okay. El capítulo 4 se prolonga aquí y es mi tesis de grado que la adapté como filósofo para hablar de la filosofía del encuentro. Háblame de esta portada. Listo. Vemos la diversidad de los colores, pero también el rostro habla de muchos rostros que conforman un solo rostro. Mi propuesta es, el rostro de la humanidad es el rostro de todas las culturas. Ahí está el ser humano reflejado. O sea, ser humano no es ser solamente una cultura. Es que está el negro, está el blanco, está el caucasio, está el mongol, y ese es el rostro verdaderamente humano, comprender al otro. Cada letra representa una acción. Yo al final creé una estrategia propia, esto es mío, patentado. Meca es una estrategia didáctica para implementar cultura del encuentro. ¿Qué es esto de cultura del encuentro? Es hacer del encuentro un acto cultural. Es recuperar la capacidad de mirarnos a los ojos. Y me encanta que en esta conversación siempre nos miramos a los ojos porque los ojos son el espejo del alma. Hoy tenemos que estamos en una conversación y la gente no se mira a los ojos. O estamos tan metidos en el celular que tú me hablas y yo al tiempo chateo. Y no está bien. M de mirar. Mirémonos a los ojos. E de escuchar. Escuchémonos los unos a los otros, no para replicarle al otro, sino para entenderlo. O sea, intentemos entrar en la profundidad del mundo del otro. C, compartir. Dice el Churo Díaz, la torta hay que compartirla. Y esa torta para mí es la vida. O sea, la vida tienes que aprender a compartir. Tanto lo bueno como lo malo, la alegría como la tristeza. Yo tengo una máxima de inteligencia emocional que se llama la matemática de las emociones. Y es que un dolor compartido es un dolor disminuido, pero una alegría compartida es una alegría multiplicada. Cuando tú compartes una alegría con una persona correcta, se multiplica. Y lo mismo pasa con el dolor y el sufrimiento. Cuando tú te desahogas y cuentas ese sufrimiento, esa situación difícil, disminuye. Y la A significa acoger al otro sin intentar cambiarlo. No es que tú eres evangélico, entonces yo soy ateo, tú eres creyente, tú eres musulmán, yo soy judío, yo soy cristiano. En medio de la diversidad, aprender a ser uno en la diversidad. La conciencia de que Dios es Padre de todos me hace reconocer al otro como hijo de Dios. Y si yo soy hijo, dame la mano. Tú y yo, ¿qué somos? Somos hermanos. Entonces, esta es mi propuesta, una propuesta de humanismo, de recuperar la cultura de encontrarnos, de que si vamos al parque desconectemos el celular, de que si estamos en la fiesta dejemos un poco los dispositivos electrónicos. No estoy en contra de la tecnología, sino del mal uso de ella, y que aprendamos a ser meca. Me hablas de la palabra didáctica, sí, como si al lector lo invitaras a hacer algo con el libro. Correcto. Aparte de leer, o esa es la impresión que me diste. Sí, lo hay. De hecho, dentro del libro hay unas estrategias didácticas para aplicar meca. Hay 4 cuadros específicos donde yo hablo, por ejemplo, con la M. Entonces yo aplico aquí, dentro de estos cuadros, el primero se llama mirar al otro cara a cara. Entonces hay toda una secuencia didáctica, unos ejercicios prácticos donde la persona puede aprender a hacer meca. Porque cuando yo me encuentro con alguien, lo que hago es meca. Entonces a mis alumnos hacemos meca. Ya los niños y adolescentes que les doy clase ya van identificando meca. Profe, ¿qué? ¿Cómo estamos hoy? Meca, profe. Porque nos miramos, nos escuchamos, compartimos y acogemos. Y hay testimonios de muchachos que han estado peleando en la clase y luego los paso al frente y les digo, míralo a los ojos.
y no soportan mirarse en los ojos y se van en risa. Y ya se dan cuenta que era algo que no valía la pena y terminan escuchando, compartiendo, acogiendo y se dan un abrazo y se dan cuenta, podemos vivir así. Para mí esta es una síntesis de fe, pero también de inteligencia, de pensamiento crítico, donde yo resumo lo que ha sido mi experiencia de Dios, pero también como filósofo, como investigador, como coach. El otro taller se llama Escuchar a los demás de corazón a corazón y explico un texto bíblico, el tiempo que se va a utilizar, los recursos, cómo lo podrías hacer. Cualquier persona que lea Meca podrá aprender a hacerlo, ya sea en su casa, en una calle, en un parque, en un templo o en ambientes académicos, llámese escuela, colegio o universidad. Y eso era lo que te quería preguntar, disculpa que te interrumpa. Este libro, ¿cómo lo llevas a la parte práctica en las conferencias que tú dictas? Ok, yo por ejemplo dicto permanentemente que me buscan dictar charlas, conferencias, capacitaciones y me piden, Juanca, prepárate una conferencia o capacitación sobre humanización en la salud. Yo monto humanización en la salud en base a 4 pilares: la persona, el servicio, la vocación, la misión, etcétera. Pero cuando hablo de la metodología, yo uso mucho el método MECA. Digo, ¿cómo podemos humanizar más la salud? Empezando en que el médico te pueda mirar a los ojos. Que una forma de llevar MECA en las capacitaciones, charlas, conferencias, cuando hablo de humanización en la salud, digo algo tan sencillo como: hola, soy el doctor Juan Carlos Mendoza, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y que te miren a los ojos y el médico diga su nombre. Ahí hay cultura del encuentro, porque el que viene a ti como paciente es un ser humano y el que atiende a ese paciente es otro ser humano. Por consiguiente, el elemento común es que son 2 personas. El uno que tiene una función diferente en la sociedad y el otro que a lo mejor no es profesional de ese campo o un campesino que ve al médico prácticamente como un Dios pequeñito en la tierra. Y que ni te miren a los ojos o que no se paren y te hagan la toma adecuada de mirar tus signos vitales. Y en esto no estoy en contra de la medicina y del personal médico, son maravillosos y reconozco el esfuerzo y lo útil que prestan a la sociedad, pero creo que podríamos mejorar muchos campos desde la humanización de la salud. Pero se puede trasladar a otros escenarios, tú me dirás. Háblame de los emprendedores. Correcto. Por ejemplo, ¿cómo un emprendedor puede llevar MECA a sus emprendimientos? Yo lo he vivido en diferentes empresas, pequeñas, medianas y grandes, donde me dicen, Juanca, mira, tenemos una problemática. Aquí la gente no sabe trabajar en equipo. Yo quisiera que las personas traten bien al cliente, atención al cliente, al usuario. Veo mucho conflicto, mucho chismorreo. Entonces yo ahí vengo y aplico mis técnicas de coaching con lo que yo he creado propio desde mi experiencia, de mis estudios, y aplico MECA. Entonces, por ejemplo, tengo una primera conferencia para los emprendedores que se llama Autoconocimiento y Propósito de Vida desde lo personal, familiar y laboral, aplicando una matriz FODA. Entonces ahí hago MECA, porque los pongo a ellos a que se miren a sí mismos, pero también que miren interiormente, a que puedan escucharse los unos a los otros, a que ellos mismos vayan compartiendo las experiencias que están viviendo. Y en esas técnicas, en esos ejercicios, capacitaciones, la gente empieza a reír porque se miran y ya les causa risa, o de pronto con alguien tuvo un choque, una fricción, y hacemos ese cara a cara, la gente empieza a hablar, y si hay algo que se puede hablar para todos, lo hablan. De lo contrario, se va aparte. Yo propicio un espacio en el que ellos puedan tener ese diálogo tú a tú, persona a persona, desde la profundidad para sanar las heridas, con una máxima: se corrige en privado, pero se felicita en público, porque hay que proteger la dignidad de la persona. Suficiente con el error que cometió para que te lo vengan a restregar. Entonces, aquí hay una ayuda no solamente para los colaboradores de los empresarios, para los que están allí en el día a día y hacen posible, porque más que empleado, a mí me gusta utilizar el término colaborador. Yo soy dueño de un restaurante, yo no tengo unos empleados, aunque yo le esté pagando a ellos el sueldo y demás, ellos son mis colaboradores e intento hacerlos sentir a ellos como socios de esa compañía, de ese emprendimiento, que pueden darse la pela por él. Es decir, un grupo de trabajadores altamente motivados son altamente productivos. Entonces MECA es una herramienta de motivación, es una herramienta de humanidad, de decir, vengan acá, aquí nadie es más que nadie, aquí todos somos seres humanos con roles y funciones diferentes, pero al final hay que vivir la unidad en medio de la diversidad. Juanca, y hay un MECA que lo quiero tocar y es el MECA de las parejas, porque en tu ejercicio sacerdotal, pues
guiabas a muchas parejas, Correcto. pero desde otro ámbito, Así desde es. otra percepción. Ahora ya puedes hablar porque lo estás viviendo. ¿Qué tanto ha cambiado ese mensaje que tú dabas cuando decías no, soporta, qué sé yo, dialoguen? Y ahora con qué nuevas herramientas que no te lo ha dado la teoría, sino la misma vida. Correcto. Porque te estás enfrentando a un rol de pareja que no tuviste en el sacerdocio. Así es. ¿Cómo se aplica esta meca Ay Dios, Carlos. en las no, parejas? No se vale, te estás metiendo al rancho. Pero bueno, mira, yo creo, Carlos, que para mí ha sido uno de los grandes desafíos de aprendizaje de mi vida, aprender a hacer silencio, aprender a callar. El otro día mi pareja me dice, ¿y tú no eres el que predicas meca? Pues aplícala. O sea, me dijo, mírame, escúchame más, comparte, acógeme. Porque en estos días, hoy me mandó un reel que decía, yo no entiendo cómo mi esposo habla de economía, habla de política, sabe de deporte, es un hombre, pues no lo he dicho, multifacético, pero no logra entenderme que si de pronto me alza la voz me siento mal, o que si no me escucha me hiere. Entonces eso a mí me golpea positivamente. Y tengo que ser honesto. Es decir, yo me he rajado en algunas cosas, el no escucharla a tiempo, pero es una mujer fantástica, maravillosa, que para mí es ayuda idónea, adecuada, y se convierte en mi mentora, en mi tutora. O sea, ella me ha enseñado mucho la virtud de la escucha, de escucharla a ella, porque antes mi decisión, claro, yo escuchaba confesiones y demás, pero las decisiones que tenía que tomar en la parroquia, al final yo era la autoridad y el poder estaba quedaba sobre mí, y yo era monodireccional. Se hace esto, pam, pam, escuchar, pero al final tú decides. Hoy las decisiones son consensuadas. Es aprender a decir, yo no es que voy a comprarme eso porque me antojé. Amor, ¿qué te parece? Está bien que lo hagamos, o sea, consultar las decisiones. En unas cosas uno es muy autónomo, uno tiene cierta independencia. ¿Será que me tomo la sopa o no me la tomo la sopa cuando estoy frente a un restaurante y me provocó y no estoy en casa? Son decisiones pequeñas, pero las grandes decisiones es aprender a tomarla en equipo. Entonces, para mí, la vida en pareja ha sido fascinante. Es como cuando Dios, el dicho que dice, y bueno, pues no querías sopa, toma, te la doy. Ahora Dios me está diciendo, querías esto, bueno, toma, aprende, y todo lo que tú viviste desde la teoría, del aprendizaje bíblico, ponlo ahora en práctica. ¿A quién debes mirar? ¿Quién es la persona más próxima a ti? Tu pareja. Porque de hecho Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, amarás a tu prójimo. Y tu prójimo, cuando tú decides hacer una familia, ya tu prójimo no es tu papá, ni tu mamá, ni tus hermanos, ni siquiera tus hijos. Será siempre tu pareja, porque a tus hijos les enseñarás a volar, pero no volará su vuelo. Tarde o temprano ellos se irán de casa, harán su vida, pero quien te va a acompañar el resto de tus días es tu pareja. Entonces, para mí ha sido una experiencia de aprendizaje colaborativo, solidario, en la que me le quito el sombrero a mi pareja, porque ella me ha enseñado mucho a escuchar, a decir, Juan Carlos Mendoza, en otras palabras lo diría yo así, tú allá afuera eres el coach, eres el conferencista, la gente paga por escuchar una capacitación tuya, pero ella tiene el privilegio de decir, por favor, silencio. O sea, mientras otros pagan por escucharte, ella te dice, ya basta, déjame hablar. Y entonces a mí eso me relativiza, me mueve el piso. Pero también te construye finalmente. Total, porque es que yo creo que nadie es tan sabio que no pueda aprender, ni tan ignorante que no pueda enseñar. Creo que todos necesitamos aprender permanentemente. Y estoy convencido que Meca, más que un libro, es una propuesta de un estilo de vida, de coaching, de inteligencia emocional y espiritual, de humanizarnos más, de bajarle a ese ritmo frenético, las revoluciones que llevamos, el tran del día a día, tomarnos una pausa. Carlos, mira, tomarnos un cafecito. De hecho, yo te invito a que después de este podcast, en algún momento, me aceptes una invitación a que nos tomemos un café. En Vadillo o en Guacoche. En Vadillo o en Guacoche, y que lo disfrutemos. Es que hoy estamos. Hoy estamos. Y mañana no sabemos. Entonces la vida es tan precaria y tan frágil que anoche muchos se acostaron en el tiempo, pero hoy despertaron en la eternidad y duermen ya el dulce sueño de la muerte. ¿Quién podrá ser el siguiente? ¿Quién será el siguiente? No sabemos qué pasará. Y quise hacer esto porque también quiero dejar un legado a la humanidad. Yo no sé, tengo 39 años de edad, pero no sé cuánto tiempo Dios me va a tener aquí. Si voy a morir a los 40, a los 45, o a los 80 o a los 100. Pero sí quiero vivir cada día intensamente como si fuera mi único día, mi primer día y mi último día.
Por eso si hoy tenemos tantas herramientas para transmitir un mensaje inspirador y dejar un legado y decirle a la gente, no caigamos en la queja, sino más bien en la gratitud. O sea, agradecer es un torrente de bendición que hace que la prosperidad llegue a tu vida. Entonces yo hoy no tengo nada que quejarme de la vida de pareja, sino más bien agradecer, porque en la vida de pareja yo soy un aprendiz permanente. Me graduaré el día que llegue a la eternidad. Mientras tanto, gratitud total, Carlos. Me están dando meca, sopa y seco. Ahora sí, la seca y la meca. Y cada vez puliéndonos más, que es lo importante. Trabajando en eso que llaman ser la mejor versión de uno mismo todos los santos días. Me leíste la mente y me quitaste la... Incluso aunque a veces se nos olvide, y está bien. Está bien que a veces no somos la mejor versión de nosotros mismos, y está incluso mejor que se nos olvide trabajar, pero que no se nos vuelva atrás, que no se nos vuelva costumbre. Correcto. Hay que hacer el trabajo cada vez que se pueda y ojalá que sea frecuente. Juanca, para ir cerrando esta entrevista, ¿qué le quieres decir a Valledupar? Bueno, lo primero es gracias, Valledupar, por acogerme, por aceptarme en mis 10 años como sacerdote, que ejercí 6 años en Medialuna, 2 años en Becerril, 2 años en Italia. Tengo un gran amor hacia esta tierra, hacia Valledupar, me siento vallenato. Aunque no nací dentro de la ciudad, pertenezco al municipio porque soy del corregimiento de Vadillo, orgullosamente lo digo. Y es sobre todo un mensaje de gratitud. Gracias, porque me intenté mostrar siempre auténtico, espontáneo, cantaba, bailaba, brincaba. Hay memes tuyos por ahí. Hay memes, correcto, donde salgo yo bailando en Becerril y parece que estuviera bailando El que ve el perro con perro, otra canción, y estoy bailando Alabaré, pero hicieron un montaje y se viralizó. Y amo la música vallenata, amo mi cultura. Veo semillas de fe dentro de la música vallenata. Hay muchas expresiones de nuestra cultura que hablan de la fe. Por ejemplo, hay una canción bella del maestro Gustavo Gutiérrez, una que habla del perdón. Canta, creo que Villazón. Si el Señor murió triste en una cruz, y te dice, busca en Él tu redención. Es bellísima, es toda una teología sobre el perdón. Entonces doy gracias a Dios por haber nacido en esta tierra, por esta cultura vallenata, y decirle que hagamos de nuestra cultura un homenaje para Dios. Que aprendamos a esto, a hacer cultura del encuentro, a amar nuestras raíces, pero también a ir puliendo todo aquello que no está bien. Y mi mensaje a Valledupar es ese. A veces somos una tierra demasiado emotiva, sentimental, y nos hace falta mucha inteligencia en el manejo de esas emociones. Creo que Valledupar es uno de las ciudades donde hay mayor índice de suicidio al año. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanta emotividad? Hace falta más inteligencia emocional y más inteligencia espiritual. Aquí hay un hombre de Dios que está dispuesto a ser ese empresario de la fe y transmitir todo ese conocimiento, todas esas habilidades, destrezas y competencias que Dios me ha permitido ir forjando en estos 39 años de edad. Decirte, Valledupar, que aquí hay un servidor, hay un amigo, hay un hermano, y que pude irme a vivir en otra ciudad y tal vez evitarme ser señalado, los comentarios, que este era el cura, ahora dejó de ser cura, e irme a otro lugar. Pero decidí quedarme aquí y seguir sirviéndole a Dios de otra manera, desde tierras vallenatas. Amo Valledupar y estaré aquí, tanto en Vadillo como en Valledupar, el tiempo que Dios lo considere. No descarto, si me da la posibilidad de volver a viajar a Europa, a otra parte del mundo, y hacer mi vida en otro lugar. No me da miedo, Carlos, porque yo me considero un hombre cosmopolita, un ciudadano del mundo, para llevar cultura del encuentro a cualquier lugar del planeta. Te quiero agradecer por tu tiempo, por tu disposición, por ese mensaje que nos llegó, por valorar este espacio, porque créeme que es un espacio hecho con mucho amor, con mucha convicción en apostar por el talento local, por apostar por el talento regional, y tú eres un gran exponente de eso, un gran exponente del emprendimiento. Y me quedo con la idea de que no solamente se habla de emprender, de abrir o cerrar un local, sino también de esa capacidad que tenemos de rediseñar nuestras vidas. Y creo que tú eres un experto en eso, en no permitirte que la incomodidad te asuste. La incomodidad ha estado en tu vida presente muchas veces y no le has dicho que no, las has afrontado. Para mí fue muy valeroso tu testimonio, tus palabras, y sé que meca
va a ser un instrumento para muchas personas, porque siento que más allá del nicho al cual se le llega a hablar, es un trabajo humano, que habla de tu humanidad, de tu vulnerabilidad, de eso que te comenté antes de la entrevista, de esa honestidad sin miedo, porque te mostraste tanto en la entrevista como en la preentrevista muy honesto, muy abierto, con esa facilidad como si nos hubiésemos conocido hace muchísimos años. Yo me siento muy orgulloso, muy honrado de tenerte aquí en Los Dedicados, el podcast. Has sido un dedicado en toda tu vida, buscando esas metas que quieres alcanzar, construyéndote todos los días para ser una mejor persona. Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Sin renunciar a lo que has sido. Porque efectivamente eres un gran sacerdote, lo sigues siendo, pero por encima de cualquier cosa, eres un gran ser humano. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti. Estas lágrimas no son de tristeza, sino de alegría, y decirte gracias a ti porque Dios te ha dado un don especial, Carlos, de escuchar que está en crisis en este tiempo, y es la segunda letra. No te he dejado de mirar a los ojos y tienes una capacidad especial para escuchar y para hacer que tus invitados puedan brillar, y renuncias a ser un protagonista por permitir que otros sean protagonistas, y tus palabras llegan a lo profundo de mi corazón, has tocado la fibra, y sé que Los Dedicados es un instrumento de Dios para un propósito superior que no tenemos todavía ni idea ni dimensionamos. Ni idea. Todo lo que vendrá para ustedes, los bendigo y les agradezco. Y bueno, no quiero terminar en lágrimas, sino en gozo, en alegría. Y como me mostré siempre, Juanca Mendoza, el que en Cristo ríe, sufre, llora, cuenta historias, pero también baila, goza. Ese soy yo, o una parte de mí, Juanca Mendoza. Yo creo que habrá una segunda edición más adelante. Yo siento que sí. Lo percibo. Así es. Arrivederci. Gracias, Juan. Hasta una próxima oportunidad. No olviden suscribirse completamente gratis, sin valor alguno, aquí a Los Dedicados, el podcast. Muchas gracias.